Ya estamos de regreso en Mexiquense Noticias. Antes de adentrarnos a nuestra mesa de análisis, a nuestra mesa de debates, ya están los especialistas aquí en el estudio, pero les compartimos los avances en esta renegociación y los veo del otro lado. Hoy es más fuerte la patria, porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor el 1 de enero de 1994, firmado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, ante el escepticismo de la oposición política que descalificaba este acuerdo comercial. Con el paso de los años demostró su importancia para favorecer el desarrollo del comercio en nuestro país, al grado de que el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador designó un representante para que participara en la renegociación. El mayor obstáculo al que se ha enfrentado el TLCAN ha sido el actual presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su campaña electoral anunció que buscaría su cancelación por considerar que lesionaba a los trabajadores de su nación. Ya en el poder mantuvo un doble discurso, ya que un día reiteraba que no firmaría la renegociación y para hacerlo presentaba exageradas condiciones, pero al otro día cambiaba su mensaje y expresaba que las pláticas iban por buen camino. We're talking about that among other things, but the relationship is probably better, as good or better than it's ever been. Finalmente, tras varios meses de negociación, el pasado lunes 27 se anunció que México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo preliminar sobre el tratado, el cual aún espera el visto bueno de Canadá para mantenerse como la alianza trilateral. Pero varias dudas persisten. ¿Canadá se integrará al nuevo acuerdo? ¿Se mantendrá la guerra de aranceles entre México y Estados Unidos? ¿Cuánto beneficia a nuestra nación que no participe Canadá? ¿Cuáles serán los sectores más beneficiados y más perjudicados? ¿Cómo queda la industria automotriz en México y Estados Unidos con el nuevo acuerdo? Mexiquense Noticias. Esta ha sido la historia de este Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá desde 1994. Bueno, como todos los miércoles tenemos nuestra mesa de análisis. Le agradecemos muchísimo que nos acompañen aquí en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense a especialistas sobre estos temas. Muchísimas gracias a Cintia Valeriano. Cintia, muchísimas gracias a ustedes, especialistas del Instituto Tecnológico de Monterrey, aquí en el Estado de México. Gracias. Francisco Cuevas, presidente de la Unión Industrial del Estado de México, gracias, muy buenos días. Buenos días. Dante León Ortega, profesor investigador de la Facultad Muy de buenos Economía días. de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias. Sí, claro. Un acuerdo bilateral hasta ahorita que no sé, realmente en el papel como tal, no tenemos nada, porque si Canadá no le entra, el Congreso estadounidense puede decir, pues no lo autorizo y nos vamos a ir por la vía lenta, a que venga un debate, a ver qué pasa con las elecciones de noviembre. ¿Qué opinamos de esto, Cintia, por favor? Bueno, me parece que en estos momentos, pues ya Canadá tiene una presión demasiado grande como para salirse de forma tan estrepitosa del acuerdo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a revisar los medios de comunicación en Canadá el día de ayer, después, sobre todo del anuncio que dio el presidente Donald Trump y el equipo de negociadores de México, inmediatamente los medios de comunicación canadienses reaccionaron de forma muy negativa, haciendo señalamientos muy duros, sobre todo contra el presidente Justin Trudeau por haberse retirado de la mesa, pues a escasos días prácticamente terminar el plazo fatal. Por lo tanto, me parece que tienen una presión enorme. A muchos de los temas que estaban atorados en la mesa ya fueron subsanados por el equipo negociador mexicano. Por lo tanto, me parece que hay muchas posibilidades de que sí se puedan adherir a este tratado, a esta renegociación trilateral y que efectivamente podamos tener una nueva versión para el sábado, ¿no? Francisco, la Sí, parte es- automotriz también es una... Bueno, las empresas, la parte automotriz, hay muchos puntos para México que podrían ser de mucho beneficio para nuestra nación. Sí, exactamente. Mira, el caso del TLC, que ya le llaman el 2.0, que 2.0 no tiene nada, más bien viene siendo como el 1.001, que finalmente es como el anterior, pero la diferencia entre este y el anterior, pues básicamente es que las reglas son un poco más fuertes, y principalmente en el caso de México. En el caso que tú comentas, que es muy importante, que tiene que ver con los autos, México hace muchos años, desgraciadamente, tuvo el error de apostarle todo el tema del petróleo. Desgraciadamente se cae el tema del precio del petróleo y pues las cosas no nos fueron bien. A raíz de eso pues hubo una crisis muy importante. Y ya después de esto, México le vuelve a apostar nuevamente a una sola cosa, que fue justamente al tema del TLC y en particular al tema de los autos.
y de repente ahora que nos mueven un poco el tapete, pues obviamente todo el mundo se pone a llorar. Sin embargo, no fue un tratado, o vamos, esta idea que se tiene de el 2.0, pues no es tan dura como en un principio se pensó. Quizás pensamos que más bien que nada se trató de una estrategia de Donald Trump para sacar lo más que se pudiera, y en este caso afortunadamente como que vieron que no se podía tanto, y a ellos finalmente no les interesa que en el sur tengan un país más pobre, por lo tanto, en la fin de cuentas se dieron en algunas cosas, José Luis. Katy. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Un gusto saludarlos esta mañana. Un placer tenerlos en esta mesa. Y mucho más platicado. Creo que este tratado, este acuerdo que se llegó, pues nos da un poco de certidumbre. Es un buen paso para México. En cuanto me incorporé a esta mesa, estamos hablando de los buenos negociadores que tenemos en nuestro país. Pero ¿qué hay sobre la mesa? ¿Si hay posibilidad de un tratado bilateral, uno con Estados Unidos y uno con Canadá? ¿Sí se puede? ¿Es viable ante el Congreso de Estados Unidos? ¿Lo puede hacer Donald Trump? ¿Tiene el permiso y tiene la autoridad de hacerlo? Sí, realmente caben estas posibilidades, pero no sería muy conveniente, ¿no? Yo creo que se ha venido trabajando precisamente con esta primera versión del TLC de manera trilateral, que sería lo ideal que se siguiera trabajando de esta manera, bien ya lo señalaba aquí la compañera Cintia. Con lo pedido, ¿no? Sí, por supuesto. Si bien Canadá está un poquito, digamos, molesto en el sentido de que se sintió de lado y de la eliminación del capítulo 19, pero, como se menciona, bueno, pues seguramente que Canadá tendrá que pensarlo muy bien e incorporarse y no quedar fuera de este tratado trilateral, que en este caso también les conviene a ellos, ¿no? De lo poco que sabemos, porque se ha dado poca información realmente de cuáles han sido los acuerdos alcanzados en un año, porque realmente es una negociación de hasta más de un año. Más de 2 años. ¿Dónde están los beneficios para México en esta nueva parte? O sea, hablamos del sector automotriz, pero también tenemos un problema de salarios, tenemos un problema migratorio. ¿En dónde vendría, de lo poco que conocemos, los beneficios comerciales para México en este nuevo acuerdo que tendría que ser trilateral si es que se hacen este fast track, ¿no? Con las elecciones de noviembre y para que en diciembre sea autorizado. Bueno, sin duda, el hecho de poder respetar la entrada de productos mexicanos, sobre todo el sector agroalimentario, con independencia de la temporalidad o de la abundancia de las cosechas norteamericanas, es un gran acierto. Si bien desde 1994 teníamos este avance paulatino o esta reducción paulatina, mejor dicho, en los aranceles y que han permitido que México pueda diversificar su producción y su incorporación al mercado norteamericano. Lo cierto es que constantemente teníamos notas o teníamos antecedentes de posibles imposiciones arancelarias, pues derivado de 20,000 razones distintas. Entonces, esto de alguna forma sí le da la posición correspondiente, ubica de forma mucho más adecuada y estratégica la posición de México en el sector agropecuario. Y sin duda, por otro lado, el tema de los salarios, sobre todo el que se estableció para el sector automotriz, va a generar un antecedente muy importante, no nada más en el sector automotriz, sino en todos los que están vinculados a esta industria, ¿no? Estamos hablando de impuestos al acero, al aluminio, a un sueldo mínimo de $16, estamos hablando prácticamente de 300 pesos. ¿Es posible? ¿Qué resultados tiene a largo y mediano plazo? Bueno, sin duda, una de las ventajas competitivas que tenía México frente a sus competidores era precisamente la baja de los salarios, ¿no? Es una ventaja con la que nos hemos defendido y hemos obtenido esta posición estratégica. Este cambio de timón o esta posibilidad de equilibrar los salarios, tanto en Estados Unidos como en México y en Canadá, entre otras cosas, muy probablemente frenará la migración, pero en otro sentido, pues muy probablemente muchas de las armadoras que hoy en día ven en México como una gran alternativa de inversión, se la piensen 2 veces antes de establecer sus instalaciones aquí o en Estados Unidos o Canadá, ¿no? Derivado justamente de esta alineación de la ventaja competitiva. Con lo que sabemos ya del sector automotriz en este acuerdo, y quiero hacer énfasis en esto porque ha sido una de las partes más importantes, ¿no? de lo negociado. ¿Van a ser los coches más caros en México a partir de esto o van a costar lo mismo? Mira, yo pienso que sí hay algunos puntos para pensar que pueden ser un poco más caros. Y esto es porque una parte importante de los componentes que se utilizan para la fabricación de los autos son hechos en México. Y son hechos en parte, como contaba ella, gracias a que los sueldos son bastante más bajos que en Estados Unidos y en Canadá. No hay forma que los sueldos suban en México en 20 minutos, porque aparte no es posible que en una industria ganen tanto y en la que esté enfrente ganen el
3, 4%. No se puede. Sí es, y eso evidentemente va a hacer que más partes de los autos no sean fabricados en México. Eso, por supuesto, va a afectar mucho a las empresas chicas y medianas del país. Va a ser un golpe muy importante porque es un trabajo más con mano de obra. Entonces, evidentemente, las empresas que arman van a buscar esas piezas ya no en México, en Estados Unidos, en Canadá, que las fabriquen en empresas que obviamente utilizan más robots. Y eso, evidentemente, va a hacer que los costos sean más altos. En el caso de México, por incrementar los sueldos, o en el caso de utilizar piezas americanas, porque a fin de cuentas son más caras. Nosotros no pensamos que suba mucho el precio de los autos. Calculamos que aquellos que se fabrican en esa zona, que es el de TLC-CAN, probablemente puedan subir entre un 2 o un 3%, y hay muchos modelos de autos que ya en este momento sí cumplen con esa regla, y en ese caso los precios van a ser los mismos. Entonces vamos a perder, digamos, en el sector automotriz, pero vamos a ganar en el sector agroalimentario. Sí. Efectivamente, yo creo que, abundando un poquito aquí en el sector automotriz, yo creo que tendríamos que separar los efectos de corto plazo, que seguramente serán tremendos para esta industria, pero si hablamos de mediano y largo plazo, tendrán que irse ajustando estos salarios de manera gradual, de tal manera que lo que se está planteando es precisamente que haya una compensación por el lado de la productividad y obligue también a las empresas establecidas de nuestro país a que vayan mejorando la capacitación, la formación de los trabajadores, de tal manera que esté justificado que en algún momento se lleguen a pagar salarios más altos. También sabemos que está establecido que esta regla tendrá que aplicar solamente para entre un 40 y un 45% de los trabajadores, es decir, no es el 100%. De tal forma que entonces sí esperaríamos, ojalá y se tomen las medidas pertinentes, que en el mediano y largo plazo esta situación de los trabajadores de la industria automotriz mejore de manera sustancial. Pero de cierta manera sí se va a limitar el incremento de esta industria, por lo menos en nuestro país, ¿no? Sí, obviamente hay un efecto que seguramente se va a notar en el corto plazo, como lo mencionaba, van a enfrentar este tipo de incrementos, digamos, o de presión en costos, que tendrá que reflejarse en el mercado interno y también obviamente para los volúmenes de exportación. Estamos hablando para las empresas que ya están, las que están en construcción, pero también escuchaba, para las que vienen en futuro van a ser más estrictos en ciertos puntos. Por supuesto, ellos tendrán que hacer análisis más concienzudos, ya lo señalaban los compañeros, sí, verdaderamente les conviene establecerse, y si no, pues quizás prolongar un poquito el hecho de que puedan venirse a instalar en nuestro país. Déjeme retomar el inicio de esta conversación, Cintia, con el tema de Canadá, ¿no? Porque, bueno, aquí hemos echado las campanas al vuelo y creo que está bien, de que se logró un acuerdo, de que, bueno, ya estamos muy próximos a lo que podría ser una firma. Hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, y si Canadá esta semana dice que no, ¿qué va a pasar? Vamos a explicarlo ahora sí que con manzanas para las personas que nos ven, para que la gente sepa exactamente que, bueno, sí hemos tenido un gran avance, pero todavía no está firmado un acuerdo, claro, y quizás en diciembre no se tenga, ¿no? Por supuesto. Bueno, sin duda, el hecho de que Canadá no se pueda incorporar a este proceso implicaría que el presidente Donald Trump enviara un acuerdo bilateral solamente logrado con México, y quedará en manos prácticamente del Congreso el aceptarle o no este proceso de negociación. Lo que sabemos hasta el día de hoy es que muy probablemente el Congreso detenga este proceso de negociación hasta en tanto no se incorporen las tres partes o se inicie el proceso justamente de extinción del Tratado de Libre Comercio y su posible restitución con acuerdos bilaterales, tanto Estados Unidos, México, como Estados Unidos o Canadá, pero este proceso es bastante largo, ¿no? La simple autorización emitida por parte del Congreso norteamericano para iniciar pláticas en un esquema de acuerdos bilaterales podría tardar por lo menos 6 meses, solamente la autorización, y eso evidentemente nos regresa al día cero. El volver a instalar una mesa de negociación, ya con nuevos jugadores además en la mesa, ¿no? Ya sin la presencia de este equipo que ya tiene todo el antecedente, lleva más de 12 meses sentados en la mesa, han tenido diferencias bastante notables y han sabido también cómo sortear estas diferencias hasta el día de hoy. Entonces, sería riesgoso para Estados Unidos, sin duda, porque esto evidentemente implica generar un daño, sobre todo en la parte política, en estos 9 estados donde habrá renovación en el Congreso. Pero para México, pues también se convierte en una posición bastante incómoda porque, pues de alguna forma,
no nos permitiría que iniciara el nuevo gobierno ya con un tratado de libre comercio revigorizado, ¿no? Entonces es difícil que Enrique Peña Nieto firme este tratado. Sin duda, esto está básicamente a expensas de que, insisto, se pueda emitir la autorización correspondiente por parte del Congreso, ¿no? No tenemos realmente nada en estos momentos. Es decir, celebramos mucho el que por fin nos pudimos poner de acuerdo con nuestras contrapartes. Claro, que pudimos llegar a un entendimiento, pero ciertamente no hay nada concreto todavía. Ya hay que sumarles que ahorita hay un Congreso republicano, pero que en noviembre, Así es. según algunos pronósticos, será demócrata. Y si los demócratas ponen otras cláusulas, otras condiciones, esto va a complicar aún más, ¿no? Porque quién sabe con qué idea pudieran venir ellos para volver a negociar, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Así es. En el caso de México es muy importante que puedan entrar las tres partes, Estados Unidos, Canadá y México, porque como dice el secretario Guajardo, el 70% de los autos en México sí cumple con la regla de origen, pero siempre y cuando tenga partes de auto tanto de Canadá, Estados Unidos y México. Okay. Es decir, si una de las partes se sale, automáticamente se rompe todo el equilibrio. Entonces ya incluso no tendría hasta tanto caso hacer un tratado con Estados Unidos y otro con Canadá, porque se rompe todo. Se rompe la cadenita, ¿no? Exactamente. Es un engranaje. Y además hay un tema, y perdón que cambie de tema tan... Sí, no, adelante. Pero es que en los foros se ha platicado mucho de la parte agrícola, de la parte de los autos, pero hay dos temas en particular que no se han abordado, y es el tema que tiene que ver con la parte laboral y con la parte del medio ambiente, que es una parte importantísima. Qué bueno que México entró, la verdad es maravilloso, pero el asunto desde el punto de vista de nosotros, industriales del Estado de México, es que es fácil que esto pueda prestarse a muchos juicios, porque a fin de cuentas, pues en el caso del campo, en el caso de algunas industrias, pues ¿cuántas cumplen al 100% la parte laboral? ¿Cuántas cumplen con el tema ambiental? Entonces eso se va a prestar a que sus empresas que compiten, Estados Unidos y Canadá, en su momento puedan presentar algunos juicios donde indiquen que en México no se cumplen alguna de las dos cosas, o las dos. O en Estados Unidos, que también, bueno, ni siquiera en los protocolos de Kioto están, ¿no? Además, sí, hay una parte donde también México puede hacer un poquito de presión. Yo creo que de los tres países, el que mejor cumple con temas medioambientales, yo creo que es Canadá. Canadá, obviamente. Definitivamente. ¿En qué otra área se podría contemplar un avance con este nuevo acuerdo? En temas migratorios también, ¿qué tanto ha aportado la presencia y la participación en las negociaciones, que fue muy aplaudida de José Antonio, de Jesús Seade, perdón? Bueno, sin duda da muy buena señal, ¿no? Una buena señal de que está siendo respaldado el trabajo realizado por los negociadores de este gobierno saliente, está siendo respaldado por el gobierno que está por entrar, ¿no? El que estuviera presente durante esta última etapa de negociación, que escuchara de primera mano cómo se van a dar los acuerdos, da mucha certidumbre, insisto, justo a los acuerdos logrados, ¿no? Y sí genera una serie de retos. Por ejemplo, en el ámbito migratorio, pues ciertamente no se tocó mucho del tema migratorio. Sí. El tema migratorio sí va a seguir siendo un tema pendiente en la agenda que ya será parte de los asuntos por resolver del nuevo gobierno, del gobierno del señor López Obrador. Y sin duda el tema de la política laboral, sobre todo lo que tiene que ver con el equilibrio de los salarios, tendrá necesariamente que obligar a México también a replantear la forma en la cual se establecen los salarios en nuestro país, que ya se ha discutido en muchas ocasiones. Ya no puede seguir siendo un asunto de decreto presidencial, se tiene que acordar con todas las partes involucradas una forma distinta de poder tasar el salario, justamente para, por un lado, privilegiar la productividad de los trabajadores, pero por otro lado, pues también generar mejores condiciones de desarrollo para todos y reforzar con esto también el mercado interno. Sí, porque en esa parte también puede ser una exigencia estadounidense, ¿no? O sea, páguenle mejor a sus empleados para que no tengamos este problema migratorio. Y lo que tanto pelea Trump, ¿no? De que sus empresas se vengan a México, o las empresas norteamericanas se vengan a México, porque es más barata la mano de obra, ¿no? Bueno, sí, claro. Aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que la problemática en la que está el TLC también tiene que ver con intereses económicos e intereses políticos. Si ustedes se dan cuenta, mucho de esto que se ha prolongado ha tenido que ver con intereses políticos, ¿no? De alguna manera ya se había puesto sobre la mesa el hecho de que desde el año pasado seguramente se veía la posibilidad de que se extendieran las negociaciones del TLC hasta que hubiese elecciones de nuestro país, y ahora precisamente se vienen elecciones de los Estados Unidos y todavía está esto como un preacuerdo que todavía podría ser modificado y que lo que nos indica son distintas fuerzas. El presidente Donald Trump quiere mandar el mensaje de un mayor nacionalismo, ¿no? Y eso tiene su efecto político sobre el electorado.
Entonces, pero por otro lado también va a estar la presión de los intereses económicos, tanto de México, de Canadá, como de los Estados Unidos, que van a decir, bueno, económicamente nos conviene también ya quizás apresurar algunas cosas de este lado, ¿no? Entonces, ahí va a estar el estilo y afloja de entre la política y los intereses económicos que pueda haber en cada una de las naciones. Y es que creo que no hay que olvidar del presidente del que estamos hablando. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos, que lleva, creo que la peor época en los 19 meses en los que está. Hablábamos de una luna de miel hace algunos días, ayer nos vuelve a tocar el tema del muro. Al final de cuentas, él está haciendo un juego comercial proteccionista y él se apostaba inicialmente a un acuerdo bilateral, que todos sabemos que no es la opción, y menos para México. A México le conviene estar en las tres partes, de cierta manera tener este sustento de Canadá para luchar, de cierta manera, pues con dos frentes, ¿no? Exactamente. Y además, si ustedes me lo permiten, se va a reelegir Trump, ¿eh? Sí, claro, sí, exactamente. Yo Ya lo dijo. Se va a reelegir, o sea, el hombre tiene, a lo mejor con una cámara demócrata y todo, pero va a tener un nuevo mandato, ¿eh? Y a pesar de ser un hombre que cambia de postura, y eso, ¿qué tanto puede complicar la relación con Andrés Manuel López Obrador o beneficiarla en términos comerciales, ¿no? Porque es un hombre que tiene una postura un día, tiene otra postura otro día, y aquí y vamos a entrar con un gobierno pues también muy distinto a lo que estamos acostumbrados en México. ¿Qué tan buena puede ser la relación comercial entre estos dos presidentes? El problema es que es una pregunta complicadísima porque nadie sabe cómo se puede comportar Trump. Y el problema es que si él mismo no sabe cómo puede comportarse, pues los demás menos. Yo pienso que puede ser buena la relación. Hay un paso que comentábamos con Dante, con Cintia, fíjate, hace un momento, es que un mensaje muy bueno que vimos en esta negociación es que se pudieron sentar el gobierno entrante, el saliente, y verdaderamente para los mexicanos esto es maravilloso, porque a fin de cuentas da a entender que al menos el gobierno entrante de México va a buscar la continuidad. Para nosotros esto es bien importante porque no es fácil que alguna empresa llegue a invertir si de repente piensa que existe la posibilidad de dar marcha atrás. Yo siento que Trump a veces es más rollo que Sí, lo que es golpeador. Es golpeador y finalmente cuando ve que ya no puede lograr más, a fin de cuentas cede. Sí. Es como, perdón que lo interrumpa, Francisco, en el box no sería un buen boxeador, sería un buen fajador, ¿no? Sí, exactamente. Es de estos golpeadores de barrio que te sabe dar golpes por abajo y que va ganando así, ¿no? Hasta que ya ve que no le queda de otra y a lo mejor se va a las cuerdas, ¿no? Sí, claro. A fin de cuentas es un tipo que a lo mejor tiene cosas un poco raras, un poco extrañas, pero él finalmente dijo, yo quiero que la clase media, la clase baja en Estados Unidos tenga más y mejores empleos. A fin de cuentas lo está logrando. Entonces a lo mejor nosotros tenemos una visión muy diferente de él, pero a fin de cuentas quienes votan son ellos, no nosotros. Por eso decía yo que se va a reelegir. Así es, estamos de acuerdo. Antes de irnos a las conclusiones, esta cláusula, la sunset, ya se quitaron los 5 años, que también era un punto importante. 16, estamos hablando de una reelección, nos volvería a tocar Donald Trump. Sí, claro. ¿Volvería a tocar No, Donald no, Trump? por eso no, ya no, 8 años, bueno, pero... Son 2 de 4, pero realmente este sí es un éxito de Jesús Seade, ¿no? Haber logrado sin esta duda. votación de que no se revise cada 5 años el acuerdo, ¿no? Creo que a México y a los inversionistas les Bueno, conviene. revisando cada 10 años, ahí sí le tocaría. correcto. Ya a los 16 ya no. No, ya. Pero bueno, sería haciendo un tema. Pues a título de forma de conclusión, Cintia, ¿cuáles han sido las ventajas? ¿Qué le podemos sacar de ventaja o tener de ventaja a este nuevo acuerdo de lograrse, que tiene que ser tripartita y en este sistema fast track tiene que salir antes de diciembre? Bueno, sin duda una mayor apertura para los productos agroalimentarios, sobre todo provenientes de México, cosa que pues, nos permite poder mejorar las condiciones de productividad y desempeño económico del sector agrícola en nuestro país, que además va a ser uno de los ejes estratégicos del nuevo gobierno. La incorporación y digamos, la transformación del sector energético, que en el TLC original no estaba considerado, cierto, y que en bueno. este proceso pues ya le da mucha más certidumbre sobre todas las inversiones extranjeras que ya aterrizaron en nuestro país y que van a permitir generar una mejor competencia y por lo tanto mejores condiciones para el consumidor. Y sin duda el hecho de poder seguir disfrutando de un tratado de libre comercio, que lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, en su conjunto estos 3 países concentran más del 16% del comercio mundial. Realmente es bastante benéfico para todos. Sin duda el más beneficiado de todo este proceso ha sido México, no solamente en cuestión de empleos o de fortalecimiento de sectores económicos, sino que le ha permitido mejorar sus cadenas productivas y fomentar el surgimiento de la creación de empresas nacionales, que eso era algo muy importante. Entonces yo me quedaría como con esas 3 enormes ventajas que pueda tener este acuerdo y evidentemente esperando que podamos tener la conclusión el sábado. Sí, claro. Francisco. A ver qué pasa.
Yo siento que hay dos cosas muy importantes. Una de ellas tiene que ver con el tema de la certidumbre. Para las empresas no hay cosa peor que no saber a dónde vamos. Claro. Es mejor un tratado malo o decir no hay ningún tratado, pero ya sabes que ese es el rumbo. A estar pensando que para aquí, para allá, eso es lo peor que pueda haber. Y la más importante, que al menos en este tema que tiene que ver con el tema de producción, de comercio y de empleo, el nuevo gobierno en México apunta exactamente en el mismo sentido que el actual. Por eso para mí son los dos temas más importantes. Sí, eso fue bueno. Dante. Yo creo que aquí a veces se nos parece olvidar que estamos ante un mercado de 450 millones de habitantes, lo cual lo va a hacer muy oneroso en el sentido de que todos pueden salir ganando con el comercio exterior en cuanto a generación de divisas, en cuanto a generación de empleos, de tal manera que no se deben de ver únicamente, como lo ha hecho el presidente Donald Trump, los aspectos aparentemente negativos que perjudican a algunos sectores de su economía. Él tiene que ver de una manera mucho más global porque también los Estados Unidos se ha beneficiado gran parte de este libre comercio. Sin embargo, también tomemos en cuenta que va a haber una tendencia mundial y esa tendencia mundial tiene que ver con la geopolítica. Mencionábamos si le va a tocar a Donald Trump la próxima negociación o no le tocará. Bueno, pues tendríamos que decir que eso va a depender si hay alguna otra persona que siga con la misma ideología, dependiendo cómo se mueva la geopolítica a nivel internacional. Parece que sí hay una tendencia, se está revirtiendo un poco esa globalización que veníamos o estábamos acostumbrados, se están dando una especie de regionalismos con nacionalismos, ya lo vemos en el Brexit, también en la Unión Europea, y quizás de continuar esa tendencia también veremos seguramente gobiernos más duros en ese sentido, con un nacionalismo a veces cargado hacia la derecha o a veces cargado hacia la izquierda, pero esto va a depender, como lo señalaba Paco, de esa certidumbre o incertidumbre que vaya a prevalecer en un futuro. No, y se notó en el valor del dólar, ¿no? Sí, Inmediatamente hubo ahí yo lo esperaba mejor, ¿eh? Todavía está en 19, yo esperaba que todavía iba a ser mucho más. Pero bueno, mal que bien ayudó mucho, ¿no? Esa certidumbre que mencionabas, De acuerdo, José Luis. el dólar. Pues quiero agradecerles en serio que hayan estado aquí con nosotros. Creo que esta negociación ha sido una muestra del interés de México con Estados Unidos, porque ahí tenemos también una renegociación con la Unión Europea que está como que olvidada después de tanto tiempo. Un acuerdo que se firmó en el 2001, si la memoria no me falla, y que todavía, bueno, pues no ha dado los frutos que también con un mercado tan grande Por como supuesto, el de Estados Unidos, sí. ¿no? Totalmente. Así es. Y que se ha olvidado un poquitito. Entonces vamos a estar pendientes a ver qué pasa esta semana, Francisco, Cintia, Katy, Muchas gracias. Dante, Gracias, muchas Katy. gracias. Gracias. Gracias a Ustedes. ustedes. José Luis. Es una semana crucial para el futuro de nuestro país en materia comercial. Así va a ser. Así es. ¿No? Muchas gracias. Bueno, pues no vamos a hacer ninguna pausa.